Bienvenidos y bienvenidas a este rincón dedicado a la relajación, para ayudarte a conciliar el sueño y mejorar tu descanso. No olvides darle al botón de suscribirte antes de comenzar este viaje por el mundo de los sueños. Sin más preámbulos, comenzamos con el primer cuento, el jardín donde los relojes se oxidan. En una ciudad que había olvidado cómo detenerse, donde el tiempo se vendía caro y la prisa era un deber, vivía un hombre llamado Elías. No era viejo, pero llevaba la edad como si se le hubiera acumulado dentro de los huesos. Desde adolescente trabajaba en la fábrica del reloj central, un edificio gris y enorme que latía en el corazón de la ciudad como un engranaje más. Allí se afinaban los mecanismos que mantenían en sincronía todos los relojes del lugar. Nadie llegaba tarde, nadie se detenía, nadie soñaba despierto. Elías era puntual, eficiente, correcto, pero cada noche al volver a su apartamento sentía que algo se le escapaba. No era tristeza, ni exactamente vacío. Era una sensación leve, casi imperceptible, como si una parte de él se desvaneciera cada día sin hacer ruido. Le costaba recordar la última vez que se había reído sin motivo. Le costaba recordar que le gustaba cuando era niño. Había días en que incluso olvidaba su propio rostro frente al espejo. Una noche, mientras regresaba por la misma calle de siempre, escuchó un sonido distinto. Un tic-tac desacompasado, como un corazón cansado. Lo siguió, casi sin pensarlo, hasta dar con un pasaje estrecho entre dos edificios, uno que juraría que nunca había estado allí. Al final del pasaje había una verja vieja, torcida, cubierta de enredaderas. Más allá, una puerta abierta lo invitaba a cruzar. Y lo hizo. Del otro lado no había más ciudad. Había un jardín. Inmenso, callado, cubierto por una neblina azul tenue. El aire olía a hojas mojadas y a metal antiguo. Por todo el lugar, desperdigados como si hubieran llovido desde el cielo, había relojes de arena, de péndulo, de torre, de bolsillo, de pared, todos oxidados, cubiertos de musgo o rotos, todos detenidos. En el centro del jardín, una mujer estaba sentada en un banco de madera. Llevaba un abrigo gris y el cabello blanco le caía como una cascada sobre los hombros. Tenía los ojos cerrados, pero al sentirlo llegar, habló sin mirarlo. Pensé que nadie más vendría. Elías no respondió enseguida. Se acercó despacio, como si temiera romper algo sagrado. ¿Qué es este lugar?, preguntó finalmente. El jardín donde el tiempo se cansa, dijo ella. Donde los relojes vienen a oxidarse. Aquí descansan los segundos que nadie quiso. Los minutos que pasaron sin ser vividos. Los años que la gente gastó sin notarlo. Él no entendía del todo, pero tampoco lo cuestionó. Había algo en aquel sitio que no pedía explicaciones. Algo en su silencio que se parecía a la paz. Esa noche se quedó allí. Y la siguiente también. No había prisa. Nadie lo buscaba. Nadie lo necesitaba. Se sentaba en el banco o caminaba entre los relojes, sin urgencia, sin objetivos. La mujer no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras quedaban resonando como si no pertenecieran del todo a este mundo. La gente corre para no envejecer, le dijo una tarde, pero no se da cuenta de que envejece más rápido corriendo. La prisa es una enfermedad que se disfraza de virtud. Elías no sabía cuánto tiempo llevaba allí. El concepto mismo del tiempo parecía haberse deshilachado. No sentía hambre, ni sueño, ni nostalgia. Solo una quietud amable, como si estuviera al fin dentro de sí mismo. Un día encontró un reloj de bolsillo entre las raíces de un árbol. A diferencia de los otros, este brillaba, intacto. Marcaba las 11:11. Al tocarlo, un recuerdo le estalló en el pecho. Estaba bajo la lluvia, a los 10 años, riendo en brazos de su madre. Recordó el sonido de su risa, el olor de su abrigo, la tibieza de ese instante.
Había olvidado todo eso, pero ahí estaba, intacto, como si el reloj lo hubiese guardado durante años. Entonces entendió que ese jardín no era solo un cementerio de relojes. Era un lugar donde se escondían los momentos que habían sobrevivido al olvido. Al día siguiente, Elías se levantó del banco y se despidió de la mujer. Ella no preguntó por qué. Solo le sonrió con una tristeza amable y le dijo: «Recuerda que vivir no es contar los días, sino dejar que algunos te detengan por completo». Volvió a la ciudad. Nadie notó su ausencia. Todo seguía igual. La gente corría. Las pantallas brillaban. Las reuniones eran urgentes. Pero él no volvió a ser el mismo. Caminaba más despacio. Escuchaba con atención. Leía libros sin mirar la hora. Se detenía en los parques. Sonreía cuando recordaba algo sin razón. Nunca volvió a la fábrica del reloj central. Comenzó a trabajar en una biblioteca pequeña, donde los relojes no eran importantes. A veces, al mirar por la ventana, creía ver una niebla azul en los bordes de la ciudad. El tiempo no dejó de pasar. Las arrugas llegaron. El pelo se volvió blanco. Pero nunca más sintió que la vida se le escapaba sin aviso, porque ahora sabía cómo volver a los lugares donde el tiempo se detiene. Murió muchos años después, en paz, rodeado de libros y plantas. Dicen que en el momento exacto de su muerte, un reloj se detuvo en una casa silenciosa. Y que alguien, en algún lugar, escuchó un tic-tac fuera de ritmo, que lo llevó a cruzar una verja olvidada. Y así el jardín siguió creciendo, recogiendo los instantes que nadie recordaba, esperando, en silencio, a los que todavía pueden escuchar. El próximo cuento se titula La ciudad de los nombres perdidos. Había una vez un muchacho llamado Milo que había olvidado su propio nombre. No fue un accidente. No hubo golpe en la cabeza, ni hechizo, ni enfermedad. Sencillamente, una mañana como cualquier otra, abrió los ojos, miró el techo de su cuarto y sintió un hueco nuevo dentro de él. Era como si una palabra fundamental se hubiera evaporado de su pecho. Caminó hasta el espejo del baño. Se miró fijamente y no pudo recordarla. No podía decir cómo se llamaba. Lo más extraño fue que eso no le provocó miedo ni desesperación, solo una curiosidad profunda, como si esa pérdida hubiera revelado una puerta que siempre estuvo ahí, invisible, esperando a ser abierta. Aquella tarde decidió caminar por un barrio viejo, uno al que nunca había ido. Era como si algo lo llamara en una lengua sin palabras. Mientras el sol se hundía y la ciudad se iba apagando, dobló por una calle estrecha y silenciosa. Allí, entre dos árboles enormes, había una pequeña puerta de hierro oxidado. No estaba conectada a ningún muro. Solo flotaba entre las raíces, como si no perteneciera al mundo. Tenía un cartel que decía: «Para quienes han olvidado cómo se llaman». Y sin pensarlo, empujó la puerta. Del otro lado, no había un jardín, ni un patio, ni un camino. Había una ciudad entera. Enorme, luminosa y silenciosa. Las calles eran rígidas como mapas, pero parecían cambiar cuando uno no miraba. Las casas estaban hechas de materiales imposibles. Unas eran de papel, otras de humo quieto, algunas de cristal empañado. En lo alto, el cielo flotaba lleno de letras sueltas, como si las palabras hubieran sido liberadas del diccionario. Milo avanzó lentamente. Había otros como él. Personas que también tenían esa expresión de haber soltado algo sin saberlo. Un niño con ojos color ámbar le sonrió y le dijo: «Bienvenido a la ciudad de los nombres perdidos. Aquí no eres nadie y eso está bien. Solo los vacíos pueden llenarse». El niño se llamaba Ivo, o eso decía una pluma que flotaba sobre su hombro. Le explicó que la ciudad no estaba en ningún mapa porque no pertenecía al tiempo. Era un refugio.
Un lugar donde iban a parar todos los nombres olvidados, las palabras que uno no dijo, los pensamientos que no se atrevieron a nacer. Aquí vienen a perderse los que están listos para encontrarse, dijo Ivo, y le ofreció la mano. Recorrieron barrios enteros donde llovía tinta azul. Pasaron por mercados donde se vendían recuerdos no vividos, abrazos que uno nunca dio, notas escritas y nunca entregadas, promesas imaginarias. Vieron una fuente donde bailaban iniciales sueltas. En una calle silenciosa, un anciano tatuaba nombres en hojas secas para que no se olvidaran del todo. Milo empezó a soñar en idiomas que no conocía. A veces recordaba sensaciones que no eran suyas. Entendió que en esa ciudad no todo era suyo, pero todo podía llegar a serlo. Una noche llegaron a un salón subterráneo. En el centro había una biblioteca giratoria, sostenida por aire. Cada libro contenía un nombre perdido. Algunos brillaban con luz dorada. Otros temblaban al ser tocados. Cada vez que abría uno, veía una vida distinta. Un Milo que había sido arquitecto de sueños. Otro que vivía en una torre con un reloj que solo avanzaba hacia atrás. Otro que nunca había nacido, pero que aún asomaba por las grietas del mundo. Y entonces encontró el suyo. Un libro rojo con una sola palabra en la portada. Lo abrió, y dentro había una historia. No de lo que había sido, sino de lo que podía ser si elegía recordar. Ivo lo llevó hasta el borde. Era el lugar donde terminaba la ciudad, o empezaba dependiendo desde donde se mirara. Allí flotaban miles de nombres como burbujas. Cada uno buscaba regresar, pero no podían volver solos. Necesitaban ser pronunciados. Puedes elegir, dijo Ivo. Puedes retomar tu nombre, si así lo deseas. Pero si lo haces, la ciudad desaparecerá para ti. Milo miró la burbuja que llevaba su nombre. Era hermosa. Y estaba vacía. Todavía no, dijo. Y se dio la vuelta. Pasó años, o lo que parecían años, viviendo allí. Se convirtió en cartógrafo de calles que cambiaban. Enseñó a otros recién llegados a perder el miedo. Construyó una casa que solo podía ser vista si uno había llorado en silencio. Escribió un diccionario de cosas que nunca fueron palabras, como la sensación exacta de ver a alguien dormir a quien no volverás a ver. Y un día, sin anunciarse, la burbuja volvió. Flotó frente a él. Dentro, su nombre ya no era una palabra, sino una historia. Una casa con luces encendidas. Un camino hecho de decisiones. Una melodía suave, sin letra. Esta vez, la aceptó, la ciudad no desapareció. Solo se alejó lentamente como un sueño que sabe que será recordado. Milo despertó en su cama, con el nombre en el corazón, pero sin necesidad de pronunciarlo. Nadie notó que había estado fuera. El mundo seguía, pero él no era el mismo. Ahora, cada vez que le preguntaban cómo se llamaba, respondía con una sonrisa que sabía más de lo que decía. Y cuando dormía, podía oír muy lejos el murmullo de baldosas que cambiaban de lugar. La ciudad de los nombres perdidos seguía allí, esperando al próximo. El próximo cuento se titula El pueblo que soñaba con los ojos abiertos. Sara no recordaba el momento exacto en que decidió marcharse. No fue un estallido ni una huida dramática. Fue más bien una evaporación lenta, como cuando un vaso de agua, olvidado en una esquina, desaparece sin que nadie lo note. Llevaba meses sintiendo que no pertenecía a ninguna parte. No porque el mundo la rechazara, sino porque ella ya no lo reconocía. Las conversaciones se le quedaban pequeñas, las calles demasiado ruidosas, su reflejo en el espejo empezaba a parecerle el de otra persona. Una que se quedaba cada vez más callada. Una mañana se despertó y no hizo café. No miró el móvil. No escribió mensajes. Cogió un cuaderno en blanco
Lo metió en una mochila junto a una muda, una bufanda y una piedra lisa que guardaba desde niña sin saber por qué. Salió de casa y comenzó a andar. No sabía hacia dónde, ni por cuánto tiempo. Solo sabía que necesitaba silencio, y que si no lo encontraba fuera, lo buscaría dentro. Durante días caminó entre pueblos diminutos, dormidos al borde de las carreteras, pueblos con nombres que parecían inventados por niños, con perros flacos y ancianos en sillas de mimbre. Nadie le preguntaba nada. Algunos le ofrecían pan, otros agua. Y eso era todo. La gente del campo sabe reconocer a quien busca algo que aún no sabe nombrar. El paisaje fue cambiando poco a poco. De campos abiertos pasó a colinas suaves, luego a bosques más densos, donde la luz caía en líneas delgadas como si el cielo se hubiera vuelto persiana. Una mañana, tras cruzar un arroyo y perderse entre senderos apenas visibles, Sara emergió en un valle completamente rodeado de niebla, con casas pequeñas de piedra, tejados de madera y una plaza donde los árboles crecían torcidos, como si estuvieran bailando al ritmo de una música muy antigua. Lo primero que notó fue que no había silencio, pero tampoco ruido. Lo que había era un murmullo constante, como si todo el pueblo estuviera hablando consigo mismo. Al principio pensó que era el viento. Luego creyó que eran las hojas, pero no. Eran las personas. Caminaban despacio, algunos con los ojos entrecerrados, otros con la mirada fija en el suelo, todos susurrando cosas. Sara se quedó de pie, observando. Nadie la miraba. Nadie parecía sorprenderse de su presencia. Era como si el pueblo supiera que tarde o temprano llegaría. Le ofrecieron una habitación sin preguntarle de dónde venía, ni cuánto tiempo pensaba quedarse. Le dejaron un cuenco de sopa, pan caliente, una manta gruesa y una nota en la mesa que decía: «Aquí nadie duerme. Aquí todos sueñan despiertos». La frase no tenía sentido, pero tampoco importaba. Esa noche, sin cansancio, sin sueño, Sara salió a caminar. Las calles estaban vivas. Algunas tenían faroles encendidos, otras luciérnagas en tarros de cristal. Las casas respiraban luz. En una esquina, un niño hablaba con una piedra. En otra, una mujer cosía una chaqueta con hilos dorados que no salían de ninguna parte. En la plaza, un anciano tejía palabras con las manos en el aire. Literalmente, frases completas flotaban como humo y luego se deshacían. Sara se acercó a un hombre que barría la entrada de su casa. No había hojas ni polvo, pero él barría igual con gesto solemne. «¿Con quién habláis?», le preguntó sin pensar. «Con lo que sueño», respondió él sin mirarla. «¿Y por qué lo hacéis despiertos?». «Porque aquí no se duerme. Aquí soñamos mientras vivimos». Sara intentó reírse, pero no pudo. No era una broma. Era verdad. Allí nadie dormía. No porque no pudieran, porque no les hacía falta. Soñaban con los ojos abiertos. Lo que pensaban se mezclaba con lo que era. Las ideas se manifestaban. Si deseaban una historia, la historia caminaba con ellos. Si temían algo, el temor tomaba forma y aprendían a mirarlo a los ojos. Durante semanas, o quizás más, ya no contaba el tiempo. Sara exploró ese mundo. Descubrió un huerto donde cada planta crecía según lo que uno recordaba. Había tomates del tamaño de puños que sabían a tardes de verano, zanahorias que olían a besos no dados, flores que cantaban una melodía si les contabas un secreto. En el otro extremo del pueblo, encontró una torre hecha de espejos. Nadie subía, pero todos sabían que estaba ahí. Al entrar, uno veía reflejos de sí mismo en versiones que nunca había sido. Una Sara más valiente, una más solitaria, otra llena de rabia. No había juicio,
solo opciones. También conoció al viejo de las palabras calladas, un hombre que vivía en una tienda con libros sin letras. Decía que estaban escritos en voz baja, que solo se leían cuando uno los necesitaba. Sara abrió uno al azar y supo de golpe por qué siempre había temido hablar en voz alta sus ideas. Porque alguien le dijo, de niña, que soñaba demasiado. Aquel día lloró, pero no con pena. Lloró como se riegan las plantas secas. Después salió al campo de hilos suspendidos. Un prado donde colgaban cuerdas que no tocaban el suelo ni el cielo. Cada una representaba una historia no vivida. Si tocabas una, se convertía en un sueño, y el sueño empezaba a seguirte. Sara rozó un hilo rojo y recordó, como si le cayera de golpe encima, un libro que quiso escribir de joven. Uno que nunca empezó. Durante días, la historia la persiguió. La sentía al caminar, al hablar, como una música que vuelve después de años. Así que empezó a escribir. En su cuaderno, con la voz, con los gestos. Cada vez que contaba un trozo, los árboles del pueblo crecían un poco más. Nadie le dijo nada. Nadie la aplaudió, pero todos lo sabían. Así funcionaban las cosas allí. Lo que se decía con verdad tenía efecto. Un día, mientras recogía agua del pozo, una anciana se le acercó. Llevaba un vestido que parecía tejido con sombras y una mirada que atravesaba capas. ¿Te quedarás? Sara lo pensó. No sabía la respuesta. Tal vez. Entonces aún no has soñado todo lo que viniste a soñar. Y siguió andando. No todos los que llegaban se quedaban. Algunos desaparecían una mañana, sin aviso. No se marchaban por caminos, se desvanecían. Como si una vez recuperado algo esencial, el pueblo lo soltara. Otros cruzaban la puerta, una puerta flotante, sin pared ni marco. Solo una puerta, de madera suave, con un pomo antiguo. Se decía que al cruzarla, uno volvía al mundo. Pero no igual. Sara no tenía prisa. El pueblo la envolvía como un susurro largo. Sus días eran distintos. Ya no pensaba en mañana o ayer, solo en lo que podía contar, escribir, sentir. Una mañana, al despertar, aunque allí nunca se dormía, sintió que algo se había completado. No todo, pero lo suficiente. Cruzó la plaza, pasó junto a la torre, tocó un hilo azul del campo solo para despedirse y se plantó ante la puerta. La tocó. Olía a bosque mojado, a tinta, a fuego lento. La abrió y la cruzó. Nadie la despidió. Nadie lloró. Solo el viento pareció detenerse un segundo. Como si respirara con ella. Regresó a la ciudad. Al ruido. A los relojes. Pero no era la misma. Tenía dentro una calma nueva. Un hilo de voz que ya no se rompía. Empezó a hablar distinto, a escuchar de otro modo. A escribir. A veces, cuando alguien le decía que no sabía soñar, ella sonreía, bajito, y respondía: claro que sabes. Solo que aún no has abierto los ojos del todo. Y a su alrededor, sin que nadie lo notara, los sueños empezaban a brotar. Como si el pueblo nunca se hubiera ido. Como si ella lo llevara consigo. El último cuento se titula Las luces de Estelaria. Había un lugar que no aparecía en los mapas, ni en los sueños agitados, ni en los libros de viajes. Un lugar que solo se revelaba cuando uno lo necesitaba, y no antes. Se llamaba Estelaria, aunque no todo el mundo recordaba ese nombre al despertar. No era una ciudad, ni un pueblo, tampoco un bosque, ni una isla. Estelaria era todas esas cosas y ninguna. Era más bien un estado del alma, un susurro que venía de lejos pero resonaba dentro. A veces se aparecía como una brisa, otras como un camino entre dos árboles.
Para algunos era el reflejo en una ventana encendida a lo lejos. Para otros, el instante justo antes de quedarse dormido. Cuando Lucía llegó allí, no fue andando ni en coche. No lo supo explicar después. Solo recordaba haberse quedado tumbada en la cama, con los ojos cerrados pero sin dormir, y sentir cómo algo dentro de su pecho se aflojaba, como cuando se desata un nudo que llevabas tiempo ignorando. No hubo puerta ni transición. De pronto, estaba allí. Estelaria olía a té recién hecho, a sábanas limpias y a tierra mojada después de la lluvia. La luz era suave, como si el sol y la luna se hubieran puesto de acuerdo en no deslumbrar a nadie. Las calles eran estrechas pero no agobiantes, con casas bajas que parecían construidas con paciencia. Todo tenía un tono de susurro. Nadie hablaba alto. Nadie corría, no porque estuvieran tristes o cansados, sino porque sabían que nada urgente les perseguía. Lucía caminó sin miedo. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que aquel era un sitio amable. Las personas que pasaban a su lado la saludaban con una sonrisa tranquila, sin curiosidad, como si ya la conocieran desde siempre. Algunos llevaban cestas con pan caliente, otros paseaban sin rumbo con las manos en los bolsillos. Una mujer regaba sus plantas en una terraza baja, y al verla pasar, le ofreció un gesto con la cabeza, como diciendo, «Bienvenida». No había relojes. No hacían falta. El tiempo en Estelaria no se medía por minutos, sino por respiraciones. Lucía entró en una plaza donde un grupo de niños jugaba a lanzar piedras lisas en una fuente. El agua no salpicaba, solo brillaba. Al fondo, un banco de madera. Se sentó. Sentía que su cuerpo pesaba menos, pero no como cuando uno está débil, sino como cuando se ha dejado de cargar lo que no era suyo. Cerró los ojos, no para dormir, para escuchar. El aire estaba lleno de sonidos pequeños, pájaros que no conocía pero que cantaban con ternura. Campanas lejanas que no llamaban a nada, solo sonaban por el placer de hacerlo. Una radio suave dentro de alguna casa, transmitiendo una canción sin letra. Solo una melodía suave que parecía flotar. ¿Primera vez?, preguntó una voz cerca. Lucía abrió los ojos. Una mujer mayor la miraba desde el otro extremo del banco. Tenía el cabello blanco, una bufanda azul y las manos entrelazadas en el regazo. «Creo que sí», respondió Lucía, «aunque no estoy segura. A veces uno ha estado antes y no lo recuerda. No pasa nada». «Estás aquí ahora». La mujer no parecía necesitar más presentación. Lucía tampoco. «¿Cómo se llama este sitio?», preguntó. «Tiene muchos nombres, pero Estelaria es uno de los más antiguos. El que usamos los que venimos a descansar». «¿A descansar de qué?». La mujer sonrió. No con pena, sino con cariño. De todo lo que pesa sin que te des cuenta. De lo que has tenido que ser. De lo que te has guardado. De los ruidos de fuera. Y de los tuyos también. Lucía asintió despacio. Le daban ganas de llorar. Pero no por tristeza. Por alivio. Como si por fin alguien hubiera dicho en voz alta lo que ella no sabía que necesitaba oír. Y se puede quedar una aquí. No para siempre. Solo el tiempo necesario. Estelaria no es un lugar para vivir, sino para volver a ti. Cuando estás lista, la ciudad te suelta. Sin despedida. Te despiertas, pero te llevas algo contigo, una parte que creías olvidada. Lucía no respondió. Miró la fuente. Escuchó el sonido de las piedras golpeando el agua con suavidad. Los niños reían sin hacer ruido. El sol se filtraba entre los tejados como una caricia tibia. Se levantó del banco. La mujer mayor le sonrió de nuevo y cerró los ojos, como si fuera a echarse una siesta. Lucía caminó por una calle lateral.
Encontró una casa con la puerta abierta y una nota que decía: si tienes sueño puedes quedarte un rato. Dentro había una cama de lino blanco, una vela encendida y una pequeña estantería con libros sin títulos. Cogió uno al azar. Todas las páginas estaban en blanco menos una, donde podía leerse: no estás sola. No lo estuviste nunca, pero ahora puedes descansar. Lucía dejó el libro en su sitio. Se tumbó, cerró los ojos, no para huir, sino para quedarse. Y la ciudad entera pareció respirar con ella. ¿Todavía no duermes? A continuación, te dejo con el agradable sonido del crepitar de la leña al fuego y te deseo que tengas un feliz descanso.